Donald Trump incluye al nefasto José Luis Rodríguez Zapatero entre los 5 pilares del régimen venezolano y sopesa declarar su actividad como una injerencia hostil. Vaya, vaya. Estados Unidos examina nuevos puntos para enviar activos militares adicionales al Mar Caribe. De hecho, El Salvador en El Salvador reposa algo sumamente poderoso ya. Sigue incrementando la cosa. Perú, la semana pasada, qué maravilla, expulsa al embajador de Cuba, declara persona non grata a la narcopresidente de México y condecora a María Corina Machado, mientras que Rodrigo Paz hizo toma de posesión en Bolivia, el continente dando muestras de que puede haber un futuro mejor. Y un analista militar descifra la imagen que muestra por primera vez la proximidad real del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, más específicamente a la península de Paraguaná. De esto y más hablamos el día de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. La administración de Trump ha dado un paso que muchos califican como histórico. Ha incluido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero entre las 5 figuras que sostienen el núcleo del poder del régimen de Nicolás Maduro. ¿Sí? Escuchaste bien. Para Washington, el líder socialista no es un mediador ni tampoco un observador neutral. Es parte del entramado que mantiene con vida a la nefasta dictadura venezolana. Fuentes próximas al ejecutivo estadounidense, citadas por el diario El Debate, aseguran que el listado lo encabezan Nicolás Maduro, no podría ser de otra manera, la pirata Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Rodríguez Zapatero completaría el círculo, considerado por la Casa Blanca uno de los más firmes defensores internacionales del chavismo. Curiosamente, no se menciona en esa lista al sociópata del hermano de Delcy, algo que muchos calificamos como raro, por decirlo menos. En los círculos republicanos más cercanos a Donald Trump, el nombre de Zapatero suena desde hace meses. En el entorno del presidente norteamericano se considera a Zapatero como un emisario directo de Maduro, un lobista político que ha actuado como puente entre Caracas, Pekín y ciertos grupos empresariales en Europa y también en Latinoamérica. Algunos congresistas incluso han debatido la posibilidad de emitir una declaración pública de condena a su papel en Venezuela, y no se descarta que se impongan sanciones y restricciones a su entrada al territorio estadounidense. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha colocado como prioridad el desmantelamiento de esa red política y también económica que sostiene al chavismo. Y en ese mapa, Zapatero parece en un lugar bastante incómodo, señalado como el hombre que durante años ha legitimado al régimen ante la comunidad internacional con su retórica de diálogo y reconciliación que siempre termina beneficiando a los verdugos, pero nunca a las víctimas. La figura del expresidente español vuelve así al centro del tablero internacional, justo cuando se esperan las explosivas declaraciones de Hugo el Pollo Carvajal, ¿lo recuerda? El ex jefe de inteligencia chavismo, quien ha prometido revelar detalles de las relaciones económicas y de las gestiones secretas de Zapatero en Venezuela. Si Carvajal cumple su palabra para reducir su pena, esas revelaciones podrían marcar el principio del fin político y moral de quien alguna vez, lamentablemente, fue el jefe del gobierno español. Pero en Washington no se habla solo de política. Zapatero es señalado como parte de una red de intereses financieros que incluye mediaciones con la toda corrupta PDVSA, negocios con empresarios vinculados al chavismo y gestiones para recuperar fondos bloqueados a la empresa Globalia del conglomerado turístico español y algo mucho más turbio. Porque fuentes judiciales españolas y americanas apuntan que, a través del empresario Víctor de Aldama, Zapatero habría facilitado negocios opacos con el régimen venezolano, incluyendo la venta de petróleo que luego era refinado en República Dominicana por contrabando para evadir sanciones. Pero lo más grave es lo que se comenta desde hace muchos años y que la propia Piedad Córdoba confirmó en 2020. Escúchala. Pues con decirte lo siguiente, yo hablaba con el gobernador de Vargas, que era uno de los tipos más cercanos a Chávez. Me fui a ver el estadio de béisbol. No, una cosa. ¿No viste? No, nunca loco. Pero loco. Y yo le digo, pero gobernador, ¿ustedes cómo están haciendo? Y con esas cifras de inflación, es que hay como que yo no la sé, realidad la verdad de allá, formal es una cosa, pero la es otra. cotidianidad parecería indicar otra. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro No es entender. así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto.
Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Claro, claro. Es que hoy en día, en este mundo globalizado, etcétera, Sí. etcétera, donde ya hay Dan una otras pluralidad de dinámicas. poderes, ya es imposible cerrar un país y ahogarlo. Una declaración que en ese momento pudo haber parecido un exceso, pero no. Hasta que todo comenzó a cuadrar con sus viajes. Sus viajes hicieron match con la realidad. Entre 2015 y 2019, Zapatero viajó a Venezuela al menos 37 veces, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de 40. Es decir, piénsalo, una visita al menos cada 5 semanas. Nadie viaja con esa frecuencia a un país en ruinas por pura diplomacia. Eso no era mediación, era participación. Y en todo esto podemos encajar perfectamente el caso del ex embajador español Raúl Morodo, condenado a prisión por ocultar más de $4,5 millones que provenían de PDVSA. Eso es solo un fragmento de este mosaico de corrupción transnacional donde funcionarios, exmandatarios y empresarios se reparten las migajas de nuestro país saqueado. Y mientras tanto, Zapatero sigue justificando a Maduro con la misma narrativa de siempre, el diálogo. Las sanciones hacen daño. Hay que escuchar a todas las partes. No, Zapatero. Lo que nunca dices es cuánto cuesta tu discurso. Pero el problema de esta infame figura va más allá de Venezuela. Washington también observa con alarma los vínculos de Zapatero con intereses chinos, tanto en América como en España. De hecho, el CNI español ha señalado a empresarios del entorno de ese expresidente por colaborar con redes de influencia de Pekín, algunas de las cuales habrían operado incluso desde un piso madrileño vinculado a un funcionario de Zapatero o un exfuncionario sospechoso de espionaje para China. Por si fuera poco, la cercanía entre el nefasto Pedro Sánchez y Zapatero han deteriorado las relaciones con Washington. El gobierno de Trump considera al actual presidente español una figura ambigua y más cercana a Pekín y a Teherán que a la Casa Blanca. Su apoyo político a Palestina, por ejemplo, o su distanciamiento de la OTAN y su tibieza ante la dictadura de Maduro han terminado de erosionar la confianza bilateral, al punto que Estados Unidos aún no ha designado un embajador en Madrid, un gesto diplomático que dice más que cualquier comunicado. Y en medio de todo esto, Zapatero actuando como bisagra entre los dos mundos, entre el chavismo y el socialismo europeo, entre los negocios turbios y la diplomacia encubierta, entre el oro contrabandeado de Venezuela, de Delcy Rodríguez, y el silencio español. Lo que hoy ocurre no es casualidad. La administración Trump, fortalecida por el regreso de su doctrina de máxima presión, comienza a tratar o a trazar la ruta para desmontar la estructura internacional del chavismo, y eso incluye a sus socios extranjeros, a sus financistas y también a sus operadores políticos. Por eso, ver a Zapatero en el radar del Departamento de Estado no es un gesto simbólico, es toda una advertencia, un mensaje que dice, ya no hay intocables. Porque el verdadero legado, si se puede decir, de Zapatero no fue el diálogo, fue convertirse en la voz europea de una narcodictadura tropical, en un cómplice con corbata que sonreía mientras Venezuela se desangraba. Y aunque en España todavía le tienen como una especie de trato de guante de seda, su caída en el ámbito político, moral y judicial parece solo cuestión de tiempo. Su nombre ya está en la lista. Y en la era Trump, eso significa que el reloj comenzó a correr. Bye bye, Zapatero. Y el objetivo de la administración de Donald Trump para la misión mejorada de narcóticos en curso en el Caribe, también dirigida al dictador venezolano Nicolás Maduro, sigue sin estar claro. Los ataques en Venezuela parecen estar fuera de la mesa por ahora, pero según informes, quedan otras opciones. De todos modos, la presencia de militar de Estados Unidos en la región y la campaña de interdicción que se está ejecutando aún pueden crecer más. Y es que sigue creciendo. Ya hay evidencias. Se están realizando estudios del sitio para ver si se debe enviar más activos militares a la región, dijo un funcionario estadounidense al medio de Warzone el viernes por la mañana. El funcionario no ofreció detalles sobre qué tipo de equipo o qué cronograma tenían para una decisión. Pero mientras tanto, la presencia de Estados Unidos en la región se ha expandido.
Hay al menos 3 aviones militares estadounidenses en El Salvador, incluso un helicóptero de combate AC-130 Ghost Rider, según The New York Times, y también investigadores de fuentes abiertas. Junto con el cañonero Ghost Rider, también hay un avión de reconocimiento P-8A de la Armada, agregó The New York Times. Un tercer avión militar, el C-40 Clipper, sin marcar, ha estado en la base desde mediados de octubre. Poco se sabe sobre su propósito, quizá todos especulamos un poquito acerca de esto, pero los datos de seguimiento de vuelos han demostrado que ocasionalmente vuela con aviones de vigilancia. Rara vez se le ve en público y su despliegue en El Salvador, especialmente junto a un avión de ataque, es bastante inusual. El P-8 Poseidón, ya hemos hablado de él acá, es el avión de patrulla marítima más avanzado del mundo y es específicamente capaz de recopilar múltiples tipos de inteligencia para encontrar pequeños objetivos en vastas masas de agua. Con esto en mente, el AC-130 y el P-8 Poseidón podrían estar trabajando en una especie de tándem de cazador y asesino, con el P-8 encontrando objetivos y el A-130 acechándolos y destruyéndolos. Hace varias semanas, el video de al menos de uno de los ataques mostraba signos reveladores de haber sido realizado por ese AC-130. Cuando se le preguntó al Pentágono si los Ghost Riders habían participado en alguno de los ataques a estos presuntos botes con droga, el Pentágono proporcionó la siguiente declaración: no entraremos en detalle sobre la selección de objetivos y el armamento de los ataques cinéticos, ya que esa información no se comparte bajo las medidas de seguridad de las operaciones. O sea, una alta probabilidad de que sí. Los C-40 suelen funcionar como transportes y algunos asumen funciones de transporte aéreo VIP. Ese avión particular es de interés único, aunque no está claro cuál sería su papel para las operaciones de interdicción. Independientemente de la acumulación en la región, no parece que un ataque contra Venezuela en estos días sea inminente, pero se siguen armando cada día más. Y nosotros seguimos en la amarga espera. Y este sábado en Bolivia amaneció distinta. El país andino que durante 2 décadas fue bastión del socialismo continental ha roto el hechizo. Rodrigo Paz Pereira, un político de centro, hijo del exilio y enemigo de los extremos, según se vende, juró como nuevo presidente de Bolivia, abriendo un ciclo político que puede marcar el fin definitivo de esa hegemonía izquierdista en Sudamérica. Dios, patria y familia, sí juro. Esas fueron sus palabras como jefe de Estado, sus primeras palabras, sencillas, directas y demoledoras para un país acostumbrado al discurso populista y mesiánico de Evo Morales y de Luis Arce. Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967, exiliado junto a sus padres por la dictadura militar. Su biografía es un símbolo de retorno, de reconciliación con la historia y también quizá de una generación que entiende la libertad no como una consigna, sino como un principio económico y moral. Acompañado por su vicepresidente Edmond Lara, un ex policía que se convirtió en figura política, Paz llega al poder tras ganar esa inédita segunda vuelta del 19 de octubre con 54.96% de los votos frente al 45.04% del exmandatario Jorge Tuto Quiroga. Fue una elección histórica, la primera en 20 años sin el MAS en el poder. Y eso en Bolivia equivale a un terremoto político. Desde 2006, el movimiento del socialismo, el MAS, dominó el país con puño de hierro de Evo Morales. Luego, la fachada técnica de Luis Arce. 2 décadas de políticas extractivistas, persecución judicial, culto a la personalidad y una economía sostenida artificialmente por el precio del gas y el litio que hoy ya se encuentra en crisis. Bolivia ahora vive una escasez brutal de dólares, combustibles y alimentos. El Estado, hipertrofiado y lento, se volvió una tranca, como dice el propio Paz Pereira, un obstáculo para el ciudadano común. Y eso precisamente es lo que promete desmontar con su lema de capitalismo para todos: créditos baratos, rebajas de impuestos, incentivos para los emprendedores y apertura al comercio internacional. Una fórmula que, señores, suena más a una reconstrucción que a una ideología. La escena en La Paz lo decía todo. En la ceremonia estaban presentes los presidentes Javier Milei, Gabriel Boric, Daniel Noboa, Santiago Peña, Yamandu Orsi y representantes de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Los grandes ausentes, por supuesto, el eje del mal: Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que Paz calificó como países sin democracia. Una frase corta, pero que marca esa nueva doctrina boliviana. Bolivia, entonces, deja de ser satélite del eje del mal latinoamericano.
Desde China llegó un enviado especial, el ministro Li Wujin, una presencia más protocolaria quizás que política, porque Pekín sabe que la era del silencio complaciente con el autoritarismo en Sudamérica está tocando su fin. Pero mientras Bolivia se despojaba del MAS, Perú hacía lo impensable. Expulsó al embajador de Cuba, declaró persona non grata a la narcogobernante de México y condecoró a María Corina Machado como símbolo continental de resistencia democrática. Una especie de triple golpe, de combo, que resonó en Caracas, en La Habana y también en Managua. El mensaje es inequívoco. El eje autoritario se está quedando solo, afortunadamente. América Latina poco a poco empieza a desprenderse de ese cáncer ideológico que la empobreció durante 2 décadas y esperamos que sea por mucho tiempo, por no decir para siempre. El ascenso de Rodrigo Paz Pereira no es solo un cambio de mando, es una señal, una grieta que se abre en el muro del socialismo del siglo XXI. Un país que, como todos sabemos, fue el laboratorio del populismo, ahora se convierte en laboratorio de libertad, quizá. Y no está solo. Argentina ya dio el salto con Milei, Ecuador con Noboa, Paraguay también lo hizo, no tanto Uruguay quizás, pero mantienen la línea democrática. Y Perú se está sacudiendo la influencia cubana. Solo quedan los dictadores y sus cómplices, resistiendo entre ruinas. Pero el viento cambia de dirección, y cuando el viento de la libertad sopla desde el sur, ni los radares rusos esos que mandaron a Venezuela, ni los discursos de Petro en Colombia van a poder detenerlo. Bolivia, la misma que en 2006 inauguró la era del socialismo bolivariano, ahora le ponen la lápida. Y lo hace con una frase que resume toda una visión de futuro. Capitalismo para todos. Después de 20 años de pobreza repartida, la región empieza a hablar en el idioma del crecimiento y de la meritocracia. El tablero político latinoamericano está cambiando de color, afortunadamente. Y si algo demuestra lo que ha pasado en La Paz y en Lima, es que la paciencia del continente con las dictaduras parece haberse acabado. El ciclo chavista que comenzó en Venezuela parece estar destinado a morir en los Andes. Y por primera vez, una fotografía descifrada por un analista militar estadounidense mostró la proximidad real del despliegue militar estadounidense frente a costas venezolanas. La administración de Donald Trump, que ordenó hace más de 2 meses esa ofensiva en el Caribe y en el Pacífico Oriental para hacer frente a los cárteles de la droga, incluido por supuesto el cártel de los soles, que no podemos olvidar, encabezado por el tiranín Nicolás Maduro, sigue siendo asediado. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó este fin de semana una imagen en la que se ve un sobrevuelo de un bombardero B-52 en el Caribe y de fondo se alcanza a avistar territorio venezolano, según lo descifró un experto. Y es que el analista militar Grant Thomas analizó la fotografía y concluyó que el fragmento de tierra que se puede ver al fondo sería la península de Paraguaná, en el estado Falcón, en el extremo norte de Venezuela. Thomas dijo para el noticiero de NTN 24 que es una fotografía muy impresionante, que representa la primera vez que hemos podido ver un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense, especialmente frente a las costas de Venezuela, en una imagen capturada el 6 de noviembre, según él mismo indicó. Noté lo cerca que estaban los bombarderos a la costa cuando las fotografías fueron liberadas. Rastreé la costa de Venezuela para notar si había algo que se pareciese en la línea costera o en las playas y noté el terreno montañoso al fondo, que por supuesto coincidía con lo que se mostraba en la fotografía junto con más análisis del terreno, expresó Thomas. El analista militar aseguró que el acercamiento consistía en un mensaje muy claro para el régimen de Maduro acerca de que la Fuerza Aérea estadounidense está lista en su misión de alcanzar cualquier espacio aéreo en el mundo. Esperemos que pasen de mensajes claros a la acción, ¿verdad? Los bombarderos de la Fuerza Aérea pueden lograr cualquier tipo de misiones, de acuerdo con Thomas, lo sabemos, pues están diseñados para abrumar las defensas aéreas venezolanas y cualquier defensa que ellos interpongan, me refiero al régimen. Así que deberían temer mucho de los aviones RC-135, que son altamente inteligentes y están basados actualmente en el Caribe. Esos aviones pueden recolectar señales de inteligencia de todas las defensas venezolanas, desde una altitud mucho más amplia a la que pueden llegar las defensas venezolanas, contó Thomas. Los RC-135 podrían buscar cualquier avión caza venezolano que esté en la zona, según este analista. Pueden recolectar cualquier tipo de información sobre el régimen de Maduro, seguirle el paso a él y a sus activos, y también identificar las posibles, como decimos en criollo, conchas de todos estos sujetos. Así que esperemos que tengan suficiente información recolectada, suficiente análisis de inteligencia para que quizá
podamos soñar con un diciembre distinto, ¿verdad? Distinto al de los últimos 26 años. Nada más y nada menos. Saludos el día de hoy para el pana Osniel, Osi el lechero cubano, también para Mirna y muy especialmente para Mario Benedetti, por su inmensa generosidad y además por todo lo que hace por nuestros compatriotas acá en el sur de la Florida. La bendición de Dios para todos ustedes, el equipo lo agradece infinitamente. Señores, comentar, darle like a este video no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis, marca la diferencia. ¡Ey! Y también compartirlo con las personas cercanas. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.